Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Bibi. Les damos las gracias por conectarse en este momento con nosotros y gracias por ser parte de nuestra familia. Hoy traemos un tema muy importante, continuamos con este miniseriado que es Israel bajo la óptica del cristianismo, parte 2, así que no se lo pierdan y vamos a comenzar con este tema. Buenas noches para todos, estamos como siempre muy contentos de estar con todos ustedes, de poder generar estos espacios para que podamos aprender la palabra de Dios de una forma diferente, poder contestar a muchas preguntas que todos nos hacemos. Así sea usted la persona más nueva en la fe o de pronto usted ya lleva muchos años y no sabe cómo interpretar estos tiempos, cómo entender a Israel como la nación o el pueblo escogido de Dios en estos tiempos. Pues bien, hoy queremos hacer un esfuerzo, hacer un intento para poder responder a todas estas preguntas. Estos temas están muy latentes hoy más que nunca con el conflicto entre Hamás y el pueblo de Israel. Viendo todo lo que sucede a diario, las noticias que nos llegan de Oriente Medio y pues bien, la iglesia debe estar siempre muy pendiente, muy preparada porque sin lugar a dudas son temas que tienen que ver desde lo más fundamental de nuestra fe hasta el desarrollo mismo de la Iglesia Cristiana Universal. Así que sin más preámbulos, nosotros les habíamos hablado de un invitado que yo creo que es el más idóneo para poder hablar de estos temas, así que yo creo que todos le podemos dar una bienvenida al pastor Abraham. Hola pastor, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro set. Bueno, muchas gracias, apreciados hermanos, por haberme invitado. Espero con la ayuda de Dios poder dar respuesta a todas estas inquietudes que tienen los hermanos en Cristo. Entonces dejo todo en las manos de Dios y que Él me guíe y me ayude a dar respuesta a estas preguntas. Bueno, hoy ustedes ya se dieron cuenta, tenemos un invitado muy especial donde vamos a tratar de abarcar lo máximo de este tema, sobre todo preguntas muy puntuales que les pedimos que ustedes presten atención. Pero antes de empezar, les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, YouTube como Cheo y Bibi. Ahí nos pueden encontrar, pueden suscribirse, pueden estar pendientes de todos los contenidos y también recuerden que estamos en Spotify, porque este programa también lo pueden tener allí. Si de pronto no nos puedes ver, recuerden que esto es un programa que también lo puedes adquirir en audio en Spotify. Entonces, antes de arrancar, ¿qué les parece si oramos? Estoy de acuerdo, entonces. Le entregamos este tiempo en las manos del Señor, porque es un tema muy importante. También tenga su Biblia a la mano. Si no puede, no importa, ahí esté pendiente de todo lo que vamos a hablar. Padre, hoy damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por la vida de mi esposito, la vida del pastor Abraham Peña, de todo nuestro equipo que está aquí. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos des sabiduría y podamos hoy arrancar con este tema tan importante y sobre todo prepararnos nosotros los hijos de Dios en conocer verdaderamente lo que tú hablas, Señor, en las escrituras, las profecías, que nosotros no solamente seamos cristianos de palabra, sino también de conocimiento, Señor. Te entregamos este tiempo en tus preciosas manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, antes de empezar, yo creo que es bueno contextualizar a las personas que se conectan. De pronto este es el primer programa que están viendo. Claro. No vieron el de hace 8 días. Los invitamos para que usted pueda ver como las generalidades y de digamos hecho, quedan que sugeridos. Exacto. Pero es importante decirle a las personas por qué creemos que es necesario que estos temas se hablen a través de la verdad que es la palabra de Dios. Pues bien, veíamos que hay una corriente en todo el mundo ahorita que la llaman pro-Palestina.
pero nosotros la entendemos estudiando todas estas filosofías humanas, sociales, de carácter progresista. Vemos que incluso están dentro de esta Agenda 2030, que tienen muchas organizaciones, la ONU en general, que van en contravía de lo que enseña la palabra de Dios en muchos campos, que son enemigas número uno de la fe cristiana, y hoy se están colocando en una línea donde también han visto a Israel como un enemigo. Y estas marchas o estos argumentos, más que ser pro-Palestina, son unos argumentos que son en contra de Israel. Y hay muchas cosas que hemos querido revelar a través de la palabra de Dios para que se pueda usted como hijo de Dios identificar en una posición clara, correcta, no basado de pronto en informaciones falsas, noticias falsas o posturas humanas. Entonces, pues lo importante es que usted primero le haga caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es por eso que quisimos estudiar estos temas. Creo que tú estás enterado de todas las marchas que hay a nivel mundial y de todo lo que está pasando, los movimientos que se están creando en torno a lo que es Israel como Estado. Hay muchas personas que quieren que ellos desaparezcan, que no sean un Estado-nación, que se abandonen no solamente el territorio de Palestina, sino todo Israel, lo que es este campo. Y pues bien, yo creo que antes de empezar, pues es importante hablar de esto para que se pueda contextualizar. Entonces, a nivel teológico, muchas personas han tomado posturas equivocadas a nuestro gusto, porque incluso han llegado a afirmar que la iglesia tiene que desligarse completamente de Israel, ¿sí? De la figura de Israel a nivel bíblico, profético y escatológico. Entonces, yo quería empezar haciéndote una pregunta a ti, pastor, que yo creo que es fundamental para entender estos temas. ¿Es Israel el reloj profético para la iglesia? Bueno, apreciados hermanos, les pido el favor que se concentren en lo que vamos a hablar. Todo lo que está diciendo Echeo es verdad. Alrededor del mundo se está levantando una corriente pro-Palestina, pero a la vez en contra del pueblo judío. Y eso pues es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios en su palabra dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que Dios llamó al patriarca Abraham cuando él vivía en Ur de Caldea, en Babilonia. Y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te diré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, te engrandeceré. Y dijo Dios, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tu simiente. Esa simiente, esa promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la simiente era Cristo. Fue a través de Cristo que vino esa bendición a todas las naciones. Ahora, ponernos en contra de Israel es prácticamente sellar nuestra maldición, porque la palabra dice claramente, bendeciré al que te bendijere, pero maldeciré al que te maldijere. Así que cuando una persona cree que por unirse a estos movimientos pro-palestinos y en contra de Israel está agradando a Dios, no lo está haciendo, porque está en este momento levantándose contra la voluntad de Dios. Ahora, Dios en su palabra ha dejado promesas de que Israel no solo iba a ser llevada cautiva por su pecado, lo cual sucedió en el año 70. Si ustedes me acompañan allá en sus Biblias, en Mateo 23, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Así que Dios había anunciado que esto iba a suceder y sucedió exactamente el año 70, cuando el emperador Vespasiano envía a su hijo Tito.
sitian la ciudad de Jerusalén durante mucho tiempo. El hambre llevó al pueblo prácticamente a terminar comiéndose a sus propios hijos, eso dice la historia. Y debido a eso cae Jerusalén, cae el templo y toda esta profecía se cumple. Pero ahí no termina la profecía, porque hay profecías que dicen que Israel tiene que regresar. Acompáñame un momento al libro de Jeremías capítulo 30. Y en esta profecía y en muchos lugares, voy a leer algunas, Jeremías capítulo 30, versículo 10 y 11, dice la palabra lo siguiente. Jeremías 30, 11 dice, porque yo estoy contigo, le dice el Señor al pueblo judío, para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, en el versículo 10 dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel. He aquí que yo soy el que te salvo. De lejos a ti, a tu descendencia de la tierra de la cautividad, y Jacob volverá. Ojo a esto, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. Así que la profecía es clara al afirmar que Israel regresaría, que Israel volvería a su tierra. El profeta Amós en el capítulo 9, versículo 14 también nos habla de esto. Amós capítulo 9, versículo 14 dice lo siguiente. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viña y beberán del vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Ojo a esto, nunca jamás los arrancarán de su tierra. Hay una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel y está en Génesis 15, donde Dios le dice al pueblo judío que él, Génesis 15, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, hasta el gran río Éufrates. Date cuenta que la tierra ni siquiera es lo que hoy vemos. Esta tierra involucra prácticamente todo el Medio Oriente. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? Bueno, los pensadores bíblicos dicen que esta profecía se cumplirá literalmente en el reino de Cristo, en el milenio. Así que Israel, la pregunta es, ¿Israel es el reloj profético de Dios? Claro que sí. Claro que sí, porque el Señor lo ha anunciado que Israel tiene que regresar a su tierra. Ese 14 de mayo de 1948, cuando el primer ministro David Ben-Gurión se paró ante las Naciones Unidas y leyó el acta que declaraba a Israel como un Estado, fue el cumplimiento precisamente de estas profecías. El Señor dijo que Israel regresaría a su tierra, pero también dijo que las naciones se levantarían contra ella y que Él destruiría a todo aquel que se levante contra Israel. Ahora, cuando ustedes leen Ezequiel 38 y 39, habla de la invasión que va a suceder en el futuro. Muchos pensadores creemos que sucederá en la gran tribulación, cuando Rusia y todos sus aliados, China y todos sus aliados, cuando el anticristo en Europa y todos sus aliados invadirán a Israel y el Señor los destruirá, que es lo que llamamos la guerra de Armagedón, Apocalipsis capítulo 16. El Señor acabará contra todos los que se levanten contra Israel. Así que gústele al que le guste o disgústele al que le disguste, Israel llegó para quedarse. No habrá movimiento, no habrá grupo, no habrá movilizaciones, no habrá nadie que impida que la palabra de Dios se cumpla.
La palabra de Dios empezó, el reloj de Dios empezó a caminar nuevamente ese 14 de mayo de 1948 y no se detendrá. En cualquier momento Cristo va a regresar, porque la palabra dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando vean que sus hojas brotan, sepan que el tiempo está cerca, dijo Jesús. Esa higuera es Cristo. La higuera está reverdeciendo, así que en cualquier momento Jesucristo regresará. Él lo dijo allá en Mateo 24, miren la higuera, pongan atención a la higuera, porque ella es la que anuncia mi regreso. Así que es una necedad pretender nosotros oponernos al Creador del universo. Sé que de pronto esto que estoy diciendo va a ocasionar que a algunos no les guste lo que estoy diciendo, porque eso sucede siempre, hermano. Cuando uno habla la palabra tal como está escrita, va a haber gente que se opone y que va de pronto a escribir ahí en el chat contra lo que estoy diciendo. Pero hermano, no importa, usted tiene toda la libertad. Yo lo único que hago es enseñar lo que está escrito, no lo que de pronto alguien quiere oír. Se necesita el valor para poder enseñar las escrituras tal como las inspiró el Espíritu Santo. Amén. Pastor, y eso que tú dices nosotros lo vemos muy relevante porque partimos del hecho de que las personas, cuando identifican, como le estamos haciendo en este programa, de que Israel es el reloj profético, pues muchas veces no saben cómo funciona ese reloj profético. Y para los que nosotros nos ubicamos de pronto en esta corriente, si lo queremos marcar, es una corriente dispensacionalista, y como iglesia nos identificamos como tal, pues nosotros entendemos que ese reloj profético del cual hablamos, que es Israel, lo que entendemos en la palabra de Dios es que para que se mueva ese reloj profético es imperativo, es importante que Israel volviera, que fue lo que sucedió en 1948, que era lo que tú nos dices. Entonces, a partir de ahí, de esa fecha, que es algo que yo creo que es central en estos temas, la iglesia tiene que entender entonces que el reloj profético comenzó a moverse, o sea, se comenzó a cumplir las profecías que están en la palabra de Dios. Están cumpliendo. Entonces, acá yo te hago otra pregunta que me parece pues muy relevante y que yo creo que puede marcar también una explicación un poco más profunda de lo que nos dice sobre ¿cuándo tú crees que se van a cumplir todas las promesas de salvación para Israel? Bueno, para poder responder esa pregunta es importante devolvernos 2600 años exactamente, a la época del profeta Daniel. El profeta Daniel es uno de los mejores profetas, de los más grandes profetas que han existido. Él escribió una profecía muy importante. Aquí la estoy abriendo precisamente y está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. No la voy a leer, solo la voy a explicar, así que si usted me escucha va a entender. La profecía dice que vendrían 70 semanas de años sobre la nación de Israel para cumplir una serie de cosas. La primera era terminar la prevaricación, terminar toda rebelión contra Dios, toda desagrado a su palabra, para poner fin al pecado, dice el versículo 4, para que el pecado ya no tenga cabida en este mundo. Expiar la iniquidad, que el perdón sea alcanzado por la gente. Traer justicia perdurable, que haya un reino justo, perfecto, donde realmente reine la armonía. ¿Qué más dice? Que sellar la profecía, que todas las profecías tengan sus cumplimientos y se cierre el canon profético. Y por último, ungir al santo de los santos es ungir el lugar santísimo. Para que estas cosas se den, se termine el pecado, se establezca el templo, haya una unción en el templo, en el lugar santísimo, se acabe el pecado, se acabe la transgresión, todo eso. Pues es obvio que lo primero que tiene que existir es que haya un templo, porque ¿cómo vamos a ungir el templo si no existe? Así que esta profecía habla de 3 tiempos. Habla de un primer tiempo que se cumplió,
que es de 7 semanas. Cada semana, recuerde que son semanas de años. Dice, 7 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿sí? 7 semanas y 62, pero empecemos por la primera. 7 semanas son 49 años. Esa primera parte se cumplió al pie de la letra en los tiempos de Nehemías. Sí. Cuando Nehemías recibe el decreto de parte de Artajerjes de regresar. Ustedes recuerdan allá en Nehemías capítulo 2, cuando él estaba sirviendo la copa al rey, el vino, y el rey lo vio triste, le dijo, ¿qué te pasa? Le dijo, estoy muy triste porque mi ciudad está destruida, los muros derribados. Y el rey entonces le da el permiso de regresar a restaurar eso. Eso sucedió exactamente en el año 445 antes de Cristo. Si ustedes van a los libros de historia, verán que todo lo que estoy diciendo es verdad. En el año 445, el rey Artajerjes le da la orden a Nehemías de regresar a Jerusalén y restaurar los muros. Luego dice que después de 62 semanas de años, 62 por 7 da 434 años, vendría el Mesías y lo matarían. Sucederían 2 cosas. Dice, después de las 62 semanas, dice la palabra acá, se quitará la vida al Mesías. Y un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que después de esos 434 años, el Mesías vendría. Se ha hecho un cálculo y da exactamente la fecha, sumando la fecha en que muere Jesucristo, que se calcula es el año 33 más o menos. Cristo muere y el templo se destruye en el año 70. Así que esta profecía se cumple al pie de la letra, porque dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y el príncipe, el reino de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que ahí se cumplen ya 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas de la profecía. Pero es que la profecía no tiene 69, son 70. Así que ya se han cumplido 69 semanas de años. 69 por 7 da 483 años se han cumplido de esta profecía. Pero si ustedes son buenos observadores, se darán cuenta que entre el versículo 26 y el 26 y 27 hay un espacio. Sí. Esa palabra por otra semana es un espacio. Es un espacio obligado, porque dice que cuando termine la devastación y las guerras que ha vivido Israel, luego dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirmará el pacto con muchos? El anticristo. Claro. El anticristo, el mismo que vino, el mismo gobierno que destruyó a Jerusalén, ese príncipe que no es otro más que el imperio romano, va a venir y va a terminar con el sacrificio. Así que por esa razón es que Israel se convierte en ese reloj profético, porque nada va a suceder en este mundo hasta que no se cumpla la semana 70 de la profecía de Daniel. Así que este espacio, pues hoy es conocido como el Valle de la Iglesia, que ha durado más de 2000 años. Estamos esperando que en cualquier momento se dé inicio a esta última semana de 7 años, que es lo que conocemos como la gran tribulación, donde Cristo lo narró de una manera hermosa, preciosa, pero a la vez terrible, en Mateo capítulo 24, o donde el apóstol Juan lo describió a través del Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, narra toda esta última semana de la profecía de Daniel. Así que nada de esto, vuelvo y repito, nada de lo que está escrito en el Apocalipsis ni en Mateo 24 va a suceder, sino hasta que el Señor dé inicio a esta semana, y está por empezar esta semana, solo que hay algo que no ha permitido que suceda. Y por eso hay que ir a otra cita, y es Segunda de Tesalonicenses. Muy importante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que hay algo que impide que esto empiece. Hay algo que no ha dejado que se manifieste el anticristo. Dice el versículo 7,
Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, cuando eso que impide se ha quitado del medio, se manifestará el anticristo, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que lo que está deteniendo la manifestación del anticristo, de ese comenzar profético, pues no es otro más que la iglesia. Cuando la iglesia sea retirada, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, Primera de Corintios 15, 51 y 52, en ese momento se empezará a desarrollar esa última semana de la profecía de Daniel para dar cumplimiento a lo que dice la profecía. Se sella la profecía, se acabe el pecado, se ponga fin a la iniquidad y Cristo reine, traiga la justicia perdurable. Me parece muy, muy importante todo lo que se está hablando y sobre todo que la iniciativa de hacer este tipo de programas es justamente para que la iglesia conozca bien las profecías. Y si usted se llama cristiano y hace parte de la iglesia de Dios, pues usted sí que debe conocer todo esto para justamente no dar juicios equivocados o no tomar posturas equivocadas. Es muy impresionante ver ahora incluso personas miembros de iglesias que se pueden categorizar como pro-palestinos. Y llega a ser algo un poco chocante y un poco perturbador pensar que hay cristianos que dicen creer en Cristo y se van hacia un movimiento pro-palestino sin entender qué significa lo que están diciendo. Y hay una pregunta que nos lleva y nos bota a esto y es, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia frente al Estado de Israel? Porque hay mucha confusión, hay personas que obviamente al ver todo lo que está sucediendo en este momento con Israel, ver tanta muerte, de pronto tanta injusticia, si se pueda llamar a nivel humano, pues toman una postura diciendo, no, Israel también lo hace mal, o ¿por qué tenemos nosotros que respaldar a un país que está atacando civiles y atacando y dañando y destruyendo? Pero sí es importante declarar y ver la postura real de cuál debe ser ese papel que debe tomar la iglesia frente a Israel. Bueno, lo primero que yo quiero aclararnos es que no estoy de acuerdo con todas las muertes que ha sucedido en Palestina para nada. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que vemos, todos estos niños, todas estas personas sufriendo. No estoy de acuerdo con eso, pero tampoco me voy a poner en contra de Israel porque esto sería rebelarme contra la misma voluntad de Dios. Así que uno tiene que tener un equilibrio. Uno tiene que, como cristianos, orar tanto por Israel como por Palestina, que este conflicto no escale a cosas mayores. Ahora, lo que pasa es que el problema de la gente es que desconoce muchas cosas. La guerra no es realmente contra Palestina. La guerra que tiene Israel es contra un grupo terrorista palestino que se llama Hamas. Son dos cosas. No sé, los que no saben qué traduce la palabra Hamas. La palabra Hamas traduce los violentos. Eso significa la palabra Hamas. Así ya que vemos a qué se refiere. Este grupo de los violentos, pues ustedes supieron lo que hicieron hace Casi un mes aproximadamente, 7 de octubre, uno fue. 7 de octubre. Invadieron los kibutzes que se llaman allá en Israel, mataron a un montón de gente, violaron mujeres, degollaron niños, los decapitaron, bebés, a mujeres les abrieron el estómago, hicieron de todo, unas barbaridades, mataron un montón de gente. Entonces, para que los hermanos comprendan el por qué Israel está actuando así, es que esta no es la primera vez que estos grupos terroristas los atacan. Sí, señor. En el año 1967 se unió Egipto, se unió Cisjordania, se unió el Líbano, se unió Irán, si no estoy mal, y ocasionaron una guerra contra Israel, que es la famosa guerra de los 7 días en 1967. Israel gana esa batalla porque todas las batallas de Israel la palabra dice que las va a ganar.
Es imposible detener lo que Dios ha escrito, hermano. Así que en esa época, en el año 67, Israel gana la batalla en 6 días. Por eso se conoce como la batalla de los 6 días. Ellos toman el poder, derrotan a Egipto y a sus aliados, toman la península del Sinaí, toman la franja de Gaza, toman los montes del Golán, los altos del Golán, y prácticamente toman la totalidad de Jerusalén. Sí. En esa época Israel pudo haber quedado con todo el dominio de la tierra, pero debido a las presiones internacionales de las Naciones Unidas, unas semanas después Israel regresa a la península del Sinaí, que le pertenece a Egipto, regresa a la franja de Gaza a los sirios, a los palestinos. Los altos del Golán no los regresa porque es un lugar estratégico y desde allá los pueden bombardear, pero entregan muchas cosas a pesar de que ganaron la batalla. Sí. Pero mire que fue precisamente en la franja de Gaza que ellos regresan. Desde ahí los están atacando. En el año 1973 vuelven a ser atacados, que es lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur. Sí. En esa guerra hacen lo mismo, hacen un atentado terrible, matan una cantidad de gente. Israel vuelve y gana la batalla. ¿Por qué sucedió esto? Porque precisamente ese día estaba cumpliendo 50 años de la guerra del Yom Kippur y fue cuando invadieron nuevamente Israel y hicieron este atentado. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que este grupo Hamás es un grupo extremista que se aprovecha del mismo pueblo que tiene bajo su dominio para colocarlos como un escudo humano. De acuerdo. Exacto. Todos estos campamentos de los terroristas de Hamás, que se llaman los violentos, calcule usted, todos estos campamentos subterráneos los instalaron debajo de hospitales para que no los bombardearan. O sea, ellos colocan a la gente, a los niños, humano, a las personas enfermas como escudos humanos. Pero Israel no lo va a tolerar más. Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro, dijo que hasta lo último iba a acabar con Hamás, no iban a tolerar más esto, porque repito, no es la primera vez, siempre ha sucedido. Así que, ¿cuál es la actitud, la pregunta de Vivianita, que debe tener un cristiano ante esto? Orar por Israel, pero no irse en contra de Israel, porque yo ya le mostré ahorita en Génesis 12:15 que el que se ponga en contra de Israel está bajo maldición. Claro. Mire lo que le pasó al finado Hugo Chávez por decir desde el fondo de mis entrañas y maldijo al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó? Un cáncer en el fondo de sus entrañas y ahí murió. Dios lo avergonzó públicamente a este dictador venezolano por dárselas del duro, pues acá, que maldecía a Israel iba a quedar, no, hermano. Maldecir a Israel o irse en contra de Israel es sinónimo de desgracia, no solo para el que lo hace, sino para su familia. Así que, hermano, pues usted tome la decisión, pero yo no caeré en semejante error de levantarme contra Israel, cuando la misma Biblia dice que el que se levante contra Israel será destruido. Es que yo pienso que un error muy importante que está sucediendo ahora es que muchos cristianos se están dejando llevar por un conocimiento meramente político y social. Y se les está olvidando irse a un conocimiento bíblico, que es lo más importante que un cristiano debería tener. Pero es que como la idea de estos espacios es justamente que la gente se informe. Por ejemplo, ahorita seguramente vamos a mostrarles unas imágenes donde es interesante ver, por ejemplo, al primer ministro de Israel, verlo citar versículos de la Biblia. Sí, Isaías, ¿no? Isaías, Isaías. Porque para él es, digamos que muy importante entender que esto incluso que ellos están haciendo es un mandato de Dios. Viene desde ahí. La gente claramente no lo entiende porque no comparten ni siquiera la Biblia y no creen en este derecho divino que así se percibe de que Israel se pueda defender. De acuerdo. Lo otro es que también nosotros, porque esto no se trata de solamente sentar una posición, sino mostrarles a ustedes
que están viendo este programa para que vean, esta misma semana salieron el ejército, las fuerzas de defensa Eso israelíes, iba a decir yo. atacando y tomando el control, más que atacando, tomando el control de los hospitales En Gaza. en Gaza. Y ellos llegaron y mostraron todos los túneles subterráneos. Esto Justamente ya eso no fue es una semana, teoría, sí. sino fue esta misma semana que ya Fue se noticia. confirma y dieron a conocer estas imágenes que son de carácter público. También digamos que me parece importante porque hay muchas personas que han tomado una posición, hablo de cristianos que ya de pronto conocen o son más, tienen un conocimiento más profundo a nivel teológico, porque no comparten, ellos entienden cuál debe ser la relación, porque la pregunta que tú le hiciste al pastor es cuál es la relación que la iglesia debe tener frente al Estado de Israel. Sí. Pero si nosotros estuviéramos acá con de pronto un judío ortodoxo y le preguntáramos cuál es la relación que ellos tienen con la iglesia cristiana, pues ellos te van a dar una respuesta muy diferente. Sí. Y esto justamente es porque a través de la historia, la persecución que el pueblo judío ha sufrido ha sido increíble. Yo nada más traigo, digamos, un hecho histórico que todos deben saber, y esto lo digo para advertir, para que no vayamos a cometer ese mismo error que se cometió hace muchos años, siglos atrás, que fue en las épocas de las cruzadas. Hubo 7 cruzadas donde el reino de Aragón y todos estos reyes y el Papa, ellos estaban en España y ellos ordenan las cruzadas, se van desde Europa, desde todo el tema, el reino ibérico, sí. Y ellos van hasta Israel y ellos van y hacen las cruzadas. De hecho, hoy en día los judíos siguen recordando cuando los cruzados llegaron a las sinagogas y quemaron metieron cantidad de judíos. A judíos a una sinagoga y los incineraron, murieron calcinados mientras los cruzados estaban cantando a Cristo. Cantaban alabado sea Dios y gloria a Dios. Obviamente esto en los judíos genera un rechazo total. Si tú ahorita vas y le predicas a un judío y le hablas de Cristo y le hablas de que Él es amor, de que Él es ama, de que Él es el Mesías, ellos tienen cierto rechazo porque históricamente y tristemente hay que reconocer que gran parte, no hablamos porque pues los cristianos evangélicos protestantes son diferentes al catolicismo, hay que decirlo, pero para el judío ortodoxo las corrientes cristianas son una sola, ellos la generalizan y ellos han entendido que hay una persecución. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos justamente utilizar estos recursos para que las personas puedan entender que la relación que nosotros tenemos es una relación donde nosotros oramos por Israel, primero porque es un mandato, como bien lo has enseñado a través de la palabra de Dios, pero también entendemos que Israel ocupa un lugar muy importante en el corazón de Dios. Nosotros queremos hacerte esta pregunta porque yo creo que hay personas que, tú sabes que hay doctrinas que no se pueden considerar, si se quiere, fundamentales. Hay pastores que se inclinan por una teología y por otra, pero yo quiero hacerte una pregunta que me parece muy interesante en relación a el papel de la iglesia y el papel de Israel. Hay algunos teólogos, no sé, teología reformada, que ellos simplemente dicen Israel étnicamente ya dejó de existir para Dios y lo que pasa es que va a haber un remanente que ellos fueron salvos por gracia y son considerados parte de la iglesia. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú cómo entiendes de pronto que es esa relación? ¿Hay unos planes de salvación para Israel y para la iglesia diferentes? Son exacto. ¿O hay un solo plan? Porque también digamos que hay una postura donde hay personas que dicen, no, Israel perdió el derecho a la salvación porque rechazaron a Cristo. Entonces, ese remanente del que habla no es de pronto ese Israel étnico o ese Israel dividido, que se identifica por un territorio, sino que ese Israel que será salvo es el Israel que pertenece a la iglesia por creer en Cristo. Sí, exacto, que si un judío creyente hace parte de la iglesia en sí de Cristo. Bueno, lo primero para dar respuesta a esto es hacerle entender a los hermanos que no todos los cristianos evangélicos creemos lo mismo. Uh-huh. Eso es importante que les quede en claro. Hay diferentes teologías. Uh-huh. Tenemos la teología reformada. La teología reformada enseña que
todas las promesas que Dios le hizo al pueblo judío ahora se cumplen en la iglesia. Que Israel perdió todos sus derechos, ya no tiene derecho a nada, ahora todos estos derechos fueron transferidos a la iglesia. Hay otra teología que es la teología del reemplazo, que enseña que Dios, al ver que Israel negó a su hijo, lo rechazó, entonces Dios apartó a Israel y ahora tomó a la iglesia como su nuevo pueblo. Esta es la teología de los dos pactos. Hay la teología de los dos pactos, que dice que una cosa es el pacto que Dios tiene con Israel para su redención y otra muy diferente es el pacto que Dios tiene con la iglesia para su redención. Pero hay una cuarta, que es la posición que yo tengo y es la posición que yo enseño en la iglesia. Y es que Dios a lo largo de los siglos ha tratado con el hombre a través de diferentes formas. A esas formas o tratos de Dios a lo largo de la historia se le conocen como dispensaciones. Son 7 dispensaciones que vienen desde el Génesis. La primera es la dispensación de la inocencia, que es cuando Adán y Eva fueron creados y no habían pecado. No había pecado en el Luego, mundo. cuando Adán peca, Génesis 3, el hombre es consciente de su pecado, Dios empieza a tratar con el hombre de una manera diferente, lo saca del huerto y lo pone a labrar la tierra y a velar para sostenerse. A eso se le llama la dispensación de la conciencia. El hombre ya era consciente de su pecado. Y así estas dispensaciones van avanzando hasta que se contamina el hombre, viene el diluvio, viene la destrucción de la humanidad, Noé se salva con su familia, 8 personas, y Dios les entrega otra vez el gobierno de la humanidad. A eso se llama la dispensación del gobierno humano. Sigue adelante, luego Dios, al ver que la humanidad vuelve y se pierde, vuelve a lo mismo, levanta un hombre, Génesis capítulo 11, ese hombre es Abraham, y a ese hombre le hace la promesa. Empieza a tratar con un solo pueblo para que ese pueblo fuera luz a las naciones. A eso se le llama la dispensación de la promesa. Pero vemos que de todas maneras Abraham también falla con la dispensación de la promesa, y ahí es donde tenemos este conflicto problema ahorita, porque Abraham, por hacerle caso a su esposa Sara, termina teniendo un hijo con Agar, que era la muchacha del servicio, y por eso nace Ismael, que es el padre del cual se derivan todas las 12 naciones árabes, entre esas los palestinos. Así que este conflicto de la promesa pues se vio truncado porque la promesa no era por medio de Ismael, el hijo de la mujer, de la sierva, sino por medio de Sara, que era el hijo de la promesa, que era Isaac. Así que este conflicto viene desde esa época. Como ese conflicto, como se afectó, digamos, ese tiempo, entonces Dios levanta a ese pueblo de Abraham, que es el pueblo judío. Ya sabemos que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, se forma la nación de Israel, pero la nación también se corrompe, por eso Dios tiene que tratar con ese pueblo y por medio de Moisés en el monte de Isaí les entrega la ley para que se rigieran por la ley. A esa dispensación se le conoce como la dispensación de la ley. Sabemos que Israel fracasa con esa ley, que se corrompe con todos los pueblos. Viene el cautiverio babilónico, año 722, el reino del norte, su capital Samaria, es llevado cautivo por el rey de Asiria, Sennacherib. Luego cae el reino del sur con su capital Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586. Y por eso Dios, al ver que este tiempo, este trato de la ley fracasó, entonces Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, a traer el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del perdón, el pacto del poder del Espíritu Santo en el corazón humano. Se cumple la profecía que el Señor había dicho, que Él escribiría en sus corazones la ley para que los hombres le obedecieran. Libro de Hebreos capítulo 8. Toda esta palabra ha sido colocada en nuestros corazones para que la entendamos, para que cumplamos lo que Dios quiere.
Ahí están todos los pactos, o mejor no los pactos, sino las dispensaciones o tiempos que Dios ha usado para tratar con el hombre. Queda un último, ya les narré 6, falta el último, que es la dispensación del reino. Esperamos que Cristo regrese, que Cristo establezca su reino, que se llama el milenio. Creemos en una venida de Cristo literal, creemos que Cristo vendrá antes del milenio, por eso somos milenialistas, porque creemos que Cristo vendrá antes del milenio a establecer su reino. El premilenialismo habla de que Cristo establecerá su reino de 1000 años, cosa que los reformados no creen. Los reformados creen que la profecía de las 70 semanas ya se cumplió. Nosotros no creemos, nosotros creemos que falta una semana por cumplirse, que es la semana de la tribulación, que corresponde al libro del Apocalipsis, del capítulo 6 al 19. Así que nosotros, la Iglesia Filadelfia, Jesucristo vive, que pastoreo, creemos en una Biblia literal, creemos que la Escritura hay que entenderla de manera literal y no de otra manera. Ahora, ¿por qué creo yo esto? Pues hermano, Dios siempre ha querido hablar con el hombre, lo hizo en el huerto del Edén. Sí. Él hablaba con Adán, debido al pecado se rompió esa relación, pero Dios sigue insistiendo en hablar con el hombre. Por eso es que Dios siempre ha hecho todos los propósitos por darse a conocer con el hombre. Lo hizo a través de la ley, lo hizo a través de su palabra, lo hizo a través de la Biblia y lo hizo a través de Cristo. Entonces, si Dios quiere comunicarse con el hombre, pues envía una palabra fácil de entender, que el hombre la comprendiera, que fuera una palabra literal, que la gente la pudiera comprender. O sea, es una de las razones por la cual yo creo que la Biblia hay que entenderla de esa manera, de una manera literal. Y la segunda razón es porque todas las profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, su nacimiento virginal, su ministerio, sus milagros, su muerte y resurrección, todas las profecías se cumplieron de manera literal, y es obvio por hermenéutica bíblica que si todas las profecías de su primera venida fueron literales, pues las profecías de su segunda venida serán literales también. Así que creemos en la venida de Cristo, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en la gran tribulación, creemos que partiremos antes de la tribulación y creemos en un reino milenial de Cristo en la tierra y en un reino eterno en los cielos, tal como está escrito en Apocalipsis del capítulo 20 y 21, que es donde queremos llegar, al cielo, a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Amén. Así que para que las personas de pronto se puedan ubicar, entonces nosotros creemos fielmente que hay un plan de salvación para la iglesia y también va a haber un plan de salvación para Israel. Porque la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 11, 25 y 26, ese versículo me gustaría que acá lo tengo, leyera. De hecho lo tengo acá. ¿Qué dice? Dice, Romanos exactamente, 11, 25, Romanos 11 dice, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Cuando haya entrado el último de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues obviamente en la gran tribulación, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, vendrá el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, comenzará la gran tribulación, y en medio de la tribulación Dios levantará a 144,000 judíos. Apocalipsis capítulo 7, los sellará con el sello del Señor. Ellos se convertirán en evangelistas, salvadores, predicadores, y por medio de esos 144,000 judíos se convertirán millones de judíos en el mundo, y se cumplirá la palabra de Romanos capítulo 11, 25 y 26, que todo Israel creyente, ¿no? Eso será salvo. Importante. No se trata
Exacto, ese todo, cuando habla este versículo, no se refiere a todos los judíos, sino todo aquel que acepte a Creyente. Jesucristo como Exactamente. Salvador. Pero entonces ahí se ve una manifestación gloriosa de Dios en medio de la salvación del pueblo de Israel, de los que quieren aceptar a Cristo. Exacto. Entonces concluyamos. ¿Cómo es que se organiza esta humanidad en este tiempo? Dios tiene un plan con Israel que no se puede confundir con la iglesia. Amén. No puedo tomar las promesas de Israel y aplicárselas a la iglesia. No puedo tomar los pactos de Israel y ponerlos a la iglesia. Eso es un error completo. Ahora, Dios tiene un trato con Israel y tiene un trato con la iglesia. Pero, con los gentiles. Pero cualquier judío o cualquier gentil que recibe a Cristo, de esos dos pueblos que se convierten a Cristo, que aceptan a Cristo, de esos dos pueblos Dios forma uno, que es la iglesia. Y es cuando se cumple la palabra del apóstol Pablo, que dice que Dios, el Señor, ha derribado la pared de separación. Esa pared que no dejaba unir, Dios la derribó para unir de los dos un solo pueblo. Y eso es exactamente lo que vemos en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 viene el nacimiento de la iglesia. Sí. Se convierte la iglesia, pero judíos. Sí, Señor. En el capítulo 3, Pedro hace un milagro extraordinario, sana a un hombre paralítico y se añaden 3,000. Sí. En el capítulo 4 se añaden 5,000 más, pero todos eran judíos. ¿Cuándo es que empieza a unirse con el pueblo gentil? En el capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro ahí le predica a Cornelio que eran gentiles. Ahí empieza la unión de esos dos pueblos. Eso también se refuerza más grandemente cuando el apóstol Pablo es llamado en Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso se convierte y empieza sus viajes misioneros como Pablo y empieza a ganar gentiles. Así que esa es la forma en que Dios está trabajando con la humanidad. Hay un pueblo que es la iglesia conformado por judíos y gentiles convertidos a Cristo. Pero hay un trato que Dios tiene con Israel que no lo va a echar por tierra. Yo por eso no estoy de acuerdo con la teología de la Reforma, porque es que la teología de la Reforma dice que Israel ya perdió la oportunidad. O sea, Israel se perdió. No lo puedo entender. Es como decir que Dios no pudo con Israel. Eso es imposible. Nada de lo que Dios hace no se cumple porque Dios lo hace. Dios llamó a Israel para ser un pueblo santo. Él dijo, ustedes son mi pueblo amado. Yo los escogí, yo los he llamado y por esa razón es imposible que todo lo que Dios le habló al patriarca Abraham no se cumpla. Se va a cumplir al final de los tiempos. Ahora, mira este cuadro ya para terminar, porque lógicamente queremos que haya una conclusión y que las personas no solamente aprendan, sino que todos estos temas al final descansan en un sustento muy poderoso. Y es que no hay un medio para que los hombres se puedan salvar a sí mismos. La única forma en que los hombres se pueden salvar, tanto gentiles como judíos, es a través de Cristo. Amén. Y fíjate, y esto lo sabemos, porque cuando uno mira los dos cuadros, cuando tú miras a la iglesia o a la humanidad, si se quiere, la iglesia, bueno, los que aceptamos a Cristo, pues nosotros sabemos que nuestra vida eterna fue gracias a la obra redentora de Cristo, fue por gracia que somos salvos. Cuando nosotros vemos al mundo que de pronto nos mira con muchísima crítica, odio, incredulidad, etcétera, entendemos que ellos solamente pueden ser salvos cuando ellos cambien ese corazón de piedra y se vuelvan a Dios, acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Pero cuando nos vamos al pueblo de Israel, a los judíos ortodoxos, incluso hoy en día, cuando ellos están celebrando la Pascua, por ejemplo, muchos judíos ortodoxos, incluso cuando colocan la mesa, ellos colocan un puesto adicional que ellos dicen que es para el profeta Elías, que va a anunciar la venida del Mesías. Ellos siguen esperando. ¿Tiene que venir primero Elías? Exacto, ellos siguen esperando al profeta Elías para que les anuncie para que llegue el Mesías la venida del Mesías. Tanto unos como otros están esperando al Mesías, al Salvador. Y por eso nosotros queremos hoy invitarlos a todas las personas, ya para cerrar, que ustedes puedan entender que no hay forma en que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. No son nuestras buenas obras,
no es lo que nosotros hagamos. No es como los hermanos católicos que de alguna manera piensan que es una fe muerta y que solamente si Por nos buenas ganamos al cielo es acciones. por nuestras obras, Sí. es que tanto hagamos. No, es la fe en Cristo. Y a través de tu fe en Cristo tú vas a cambiar, vas a nacer nuevamente y Dios te va a dar un espíritu para dejar las obras muertas y hacer obras del espíritu. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, sería Antes de bueno terminar. aclararle a los hermanos lo que dijo Jesucristo referente al pueblo judío. En Mateo 24 el Señor dice, versículo 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ojo, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Ese día que Cristo regrese al final de los 7 años de la tribulación, Israel lo va a reconocer. El profeta Zacarías dijo, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Dice, en aquel día, dice el Señor, mirarán a mí, a quien traspasaron. El Señor dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de perdón, de salvación, ¿sí? Y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, a quien clavaron en la cruz. Y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose con él como quien se aflige por un primogénito. Así que habrá dos comportamientos. El mundo pecador se esconderá en cuevas, querrá esconderse de Cristo. Israel entrará en arrepentimiento, perdón y gracia, porque mirarán y reconocerán que ese que viene en las nubes fue el mismo que sus padres crucificaron hace más de 2000 años. Así que se cumplirá la palabra de Romanos 11, Israel será salvo porque verán con sus propios ojos al Mesías que viene. Pero mira en eso los que tú cielos. dices tan interesante y es muy enriquecedor para que nosotros como iglesia descansemos, porque entendiendo que hay dos planes, uno para la iglesia, entonces nosotros que nos identificamos, no solamente que somos, nos consideramos premilenialistas, sino que también sabemos que la iglesia y creemos fielmente en que Cristo vendrá por la iglesia, estamos en el valle de la gracia, Amén. en el tiempo de la gracia, entonces nosotros creemos que Cristo va a volver por su novia, por la iglesia, ¿cierto? Entonces no vamos a pasar por la tribulación. Esas son dos diferencias. La iglesia no pasará por la tribulación, pero de acuerdo a lo que tú nos acabas de leer, vemos que Israel claro va a que ser sí. salvo en la tribulación, no en la gran tribulación, en los 7 años de tribulación. Durante ese tiempo. Cuando uno lee Apocalipsis 12, se da cuenta cómo Israel va a ser guardado por el Señor durante esos terribles años. Hay una promesa para la iglesia, está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto Sí. has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba Wow, que tremendo, ha de venir sobre el mundo. tremendo. Bueno, Entonces, esto ha sido muy No, interesante. este programa ha sido impresionante y de hecho uno se puede quedar acá miles de horas hablando de profecía y demás, pero bueno, queremos invitarlos para cerrar a que cierren allí sus ojitos donde están y vamos a darle gracias a Dios por Amén. este momento y sobre todo pedirle, y le pido que usted lo haga, sabiduría y que nosotros podamos ser muy entendidos en la palabra, tomar posturas realmente basadas en lo que dice la palabra. Señor, hoy damos gracias, Padre amado, por este programa. Sí, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder compartir con nuestro pastor Abraham, poder aprender, Señor, más de todas las escrituras, de las profecías, pero sobre todo enmarcar y resaltar el poder de Jesucristo sobre la muerte, el poder de la cruz, que es salvación y gracia a todos aquellos que la miren y la acepten. Y hoy como hijos de Dios reconocemos que tú nos has entregado ese amor, que ha sido por gracia que somos salvos y que ahora podemos ser parte de la iglesia. Oramos también en este momento por Israel, incluso por Palestina, por todos estos civiles que han muerto, que están sufriendo, por todo este dolor que se está causando en esta región del mundo, para que tú, Señor, tengas misericordia, Padre.
para que en medio de tanto dolor, Señor, tú te hagas realidad y muchos puedan tal vez llevar sus ojos a ti y reconocerte como Salvador y Señor. Oramos por toda la iglesia para que tú nos des entendimiento y sabiduría y podamos interpretar correctamente los tiempos que vienen, porque son tiempos muy fuertes, son tiempos donde tú nos estás anunciando tu venida y donde es donde más debemos estar firmes en la fe, consagrados a ti, Señor. Damos gracias por este espacio, por la vida de mi esposo, la vida de todo nuestro equipo, la vida del pastor Abraham, mi vida, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, nosotros queríamos darte las gracias. Yo sé que no solamente en nombre nuestro, sino en todas las personas que están viendo, porque yo sé que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Son temas que no suelen ser tan bien explicados. Gracias por la facilidad. Para nosotros pues es un privilegio, no solamente porque eres nuestro papá, nuestro maestro, alguien a quien admiramos y respetamos muchísimo. Por eso sabíamos que no había una persona que mejor pudiera explicar y ayudarnos para que toda la iglesia pudiera tener estos temas cada vez más claros y poder tener posiciones correctas. Te agradecemos mucho y de verdad queremos y acá bienvenido. Pues darte acá la bienvenida a este programa las veces que sean necesarias, las que tú quieras. Me perdonan que me estrellé varias veces con el micrófono, pues es que yo me muevo mucho. No hay problema. Entonces ahí me disculpan. Espero de verdad que haya sido de bendición, hermanos. Espero no haber ofendido a nadie, de pronto alguno que esté como muy inclinado a estos movimientos, pero sí le pido que reflexione un poco, porque irse en contra de la voluntad de Dios no es para nada sabio. Eso es lo único que quiero decir. Ahora, pastor, eso es de valientes. Yo solamente debo decir, no todos los pastores tienen la valentía de tener una postura, explicarla, fundamentarla a través de la palabra de Dios, y eso a mí me parece que es un alivio para todos los que nos ven y te ven y para los que siguen la iglesia. Entonces, pues bueno. Así es, entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden que el próximo viernes tendremos nuestro penúltimo programa del año. Vamos a seguir tocando un tema muy interesante para ya cerrar en otro programa nuestra temporada con algo muy especial que todos los años hacemos, las embarradas, cómo se graba. Vamos a hablar un poco de Familia JB, vamos a hablar del trabajo que hacemos, pero ese no es este viernes, sino en 15 días, pero el próximo los esperamos nuevamente aquí a las 7 de la noche a través de YouTube, aquí en Choy Vivi. Muchas gracias por conectarse y si Dios permite nos vemos muy pronto. Adiós.